tardes, estimados alumnos. Soy su maestra de estadística. Aprovecho este espacio también para presentarme. Vamos a grabar una pequeña cápsula debido a sus sugerencias en las bitácoras. Ahora vamos a hablar de lo que es muestreo y cómo determinar una determinada muestra en la población. Iniciamos. El tema de muestreo y estimación estadística. Antes que nada vamos a definir lo que es muestreo estadístico, que es la herramienta de las matemáticas utilizada para el estudio de las características de una población a través de una determinada parte de la misma. Hay unos términos que utilizamos comúnmente en la estadística, que es la población, muestra, muestreo y encuesta. Población, que es el conjunto de todos los individuos que son objeto del estudio. La muestra, parte de la población en la que miden las características estudiadas. El muestreo, proceso seguido para la extracción de una muestra, y encuesta, el proceso para obtener la información. Dentro de los métodos de muestreo está el muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico es el que no se utiliza el azar, sino el criterio del investigador. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la calidad de vida en el estado de Sonora, el encuestador es el que determina los criterios. Por ejemplo, quiero que sean personas que se van a encuestar arriba de 25 años, que sean personas que vivan en determinada zona y que tengan ingresos mayores a tanta cantidad. Son criterios que uno va a poner y vamos a definir a qué personas son las que vamos a encuestar. Tenemos también el muestreo probabilístico o el aleatorio. Aquí hay algunos, como es el muestreo aleatorio simple, el cual se le asigna un número a cada uno de los individuos de la población y seguidamente se van eligiendo al azar los componentes de la muestra. La elección de un individuo no debe afectar a la siguiente, por lo tanto debe reemplazarse el número una vez extraído. Son las que comúnmente conocemos, por ejemplo, cuando hacen un muestreo en una tómbola, meten los números al azar y tú vas eligiendo en la tómbola. Está el muestreo sistemático. Se ordena previamente los individuos de la población, después se elige uno al azar y a continuación, a intervalos constantes, se eligen todos los demás hasta completar la muestra. Hay una fórmula para determinar el número de intervalos, que es K igual al tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Aquí un ejemplo sencillo. Queremos aplicar una encuesta a 50 personas que van a un supermercado. Determinamos el número de intervalos y nos sale que son cada 5 personas. Vamos a iniciar con la número 1, posteriormente la número 5, posteriormente la número 10 y así hasta completar los 50 personas que vamos a encuestar. Tenemos también el muestreo estratificado. Se divide la población en total de clases homogéneas, que son los estratos. La muestra se escoge aleatoriamente en número proporcional al de los componentes de cada estrato. Por ejemplo, en una industria maquiladora tenemos varios departamentos. Podemos tener en el departamento 1 al área de calidad, en el departamento 2 el área de producción y en la 3 podemos tener la de planeación. Aquí se va definiendo proporcionalmente. Si en la área de calidad tenemos a 10 personas y queremos el 5%, va a ser el 5% de las 10 personas. En el estrato 2, que es producción, tenemos 50 personas, sería el 5% de las 50 personas. En el estrato 3, que es planeación, sería el 5% de las 7 personas que hay en esa área. El total de las muestras es la cantidad que se va a elegir. Ahora, ¿cómo determinar el tamaño muestral? Si necesitamos conocer determinada información sobre una población, por ejemplo, el estado de Sonora, tenemos que conocer el tamaño muestral. Esta se determina por dos fórmulas, una cuando conocemos el total de la población y una cuando no conocemos el total de la población. Poblaciones infinitas es cuando no tenemos el total de la población y poblaciones finitas es cuando sí lo tenemos. Definimos las variables de la fórmula, que es n, que es la muestra, que es lo que vamos a definir. Alfa, que es el grado de confianza, qué tanto podemos confiar en esos datos. Se debe ser mayor al 90%. Normalmente se utiliza para que sea favorable el 95, 96, 97%. Nunca podemos llegar al 100 porque no se pueden costear al total de la población en proporciones tan grandes.
Después tenemos lo que es la P y la Q, que son proporcionales. La P es probabilidad esperada. Esta probabilidad esperada la podemos determinar de dos maneras. Cuando nosotros tenemos ya documentado o ya tenemos bien definido cómo es el antecedente. Y la 2 es asignando. Lo que normalmente se utiliza es el 50 y 50. Se puede utilizar 60-40, pero normalmente utilizamos el 50 para probabilidad a favor y el resto, la Q, es el otro 50, que es la probabilidad en contra. El error de estimación es proporcional a nivel de confianza. Si tenemos el nivel de confianza en un 96%, el error de estimación proporcional sería el 4%. Vamos a realizar un pequeño ejemplo. Queremos conocer qué tamaño de la muestra debemos considerar para determinar cuáles son los clientes potenciales de nuestra tienda de supermercados X. Conocemos que la población son de 10,000 hogares. ¿Qué fórmula debemos aplicar si conocemos el tamaño de la población? Vamos a aplicar el de poblaciones finitas, donde tenemos que la población son los 10,000 hogares. El alfa vamos a tomar el 95%, que es proporcional a 1.96, por lo tanto tenemos el 3% del error de estimación. Estas también hay tablas donde ya te viene definido cuánto es el equivalente. Vamos a calcular la probabilidad a favor del 50 y en contra del 5%. Metemos todas las variables a la fórmula y tenemos que serían 964 hogares que debemos de aplicarle la encuesta para saber. Les pido, alumnos, de favor que utilicen una de las dos fórmulas para el trabajo final y me describan por qué utilizaron esa fórmula. Esto sería todo en esta pequeña cápsula. Espero verlos nuevamente. Saludos y gracias.